Ministra de Salud denuncia robo de fórmulas nutricionales. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que se detectó un robo en el Hospital del Adulto Mayor de Quito. Aproximadamente 90 cajas de fórmulas nutricionales fueron sustraídas de las bodegas. La mañana de este miércoles 8 de junio del 2022, en rueda de prensa, Garzón informó que el delito se conoció mediante un control de rutina que logró identificar el lote faltante. El perjuicio asciende a $27,000. La ministra aseguró que la cartera de Estado ya presentó la denuncia ante la Fiscalía y explicó que tienen posibles sospechosos de haber ingresado a las instalaciones. En el tumbado de la bodega había unas láminas que aparentemente fueron movidas para sacar las cajas por ahí. Agregó que para ingresar al sitio hay que pasar por 3 puertas, pero no dio mayores detalles. El ministerio está revisando las cámaras externas del hospital para saber cómo desaparecieron los medicamentos. En el interior de la bodega no había cámaras de seguridad, pero sí en los alrededores. Pese al robo, la nutrición de los pacientes del Hospital del Adulto Mayor está asegurada, agregó Garzón. Hay el stock necesario, sostuvo. El producto sustraído será reemplazado. Lazo planteará a Estados Unidos el Plan Ecuador para enfrentar el narcotráfico. El presidente de la República, Guillermo Lazo, en entrevista con La Voz de América se refirió a temas de seguridad, migración, producción, entre otros. En ese sentido, el mandatario indicó que, para combatir el narcotráfico y la delincuencia, nuestro país requiere de tecnología, esto ante los últimos acontecimientos suscitados en el país, como enfrentamientos con armas de fuego entre bandas, en calles y avenidas, explosiones y carros bomba, masacres en cárceles que han provocado víctimas colaterales. Para combatir el narcotráfico requerimos drones, radares de alta tecnología, requerimos también armamento adecuado, pero en lo fundamental requerimos tecnología y especialmente en el campo de la inteligencia, sostuvo el jefe de Estado. Agregó que es necesario que el país llegue a un acuerdo con Colombia y Perú para fortalecer aún más el intercambio de información entre estos 3 países de la región. Por lo tanto, el mensaje que traigo es que necesitamos cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico en el país. Como parte de las actividades relacionadas con la Cumbre de las Américas, el presidente Lazo indicó que el país quiere plantearle a los Estados Unidos un Plan Ecuador, algo similar al Plan Colombia, un acuerdo que se firmó en 1999. El narcotráfico pretende utilizar el territorio para traficar droga a Estados Unidos y a Europa, agregó el mandatario, por lo que este tipo de iniciativa permitiría evitar que esa droga afecte a la niñez y a la juventud ecuatoriana, y agregó que con esta lucha que tenemos que librar contra el narcotráfico, también estamos protegiendo a niños y jóvenes que también consumen droga en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, esta es una guerra que no la podemos librar solo, finalizó Lazo. Ecuador ingresa al Consejo de Seguridad de la ONU. Con 190 votos a favor, Ecuador fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves 9 de junio del 2022. Así lo informó el canciller Juan Carlos Holguín. Este jueves se desarrolló la Asamblea General de la ONU para elegir a 5 miembros no permanentes para el periodo 2023-2024. De 192 votos, Ecuador obtuvo 190 para integrar este consejo. El Consejo de Seguridad es el órgano que tiene la responsabilidad de velar por la paz y la seguridad internacionales. Integrarse a esta instancia mundial puede traer a Ecuador algunos beneficios, pero también efectos negativos, según los expertos consultados. El organismo internacional tiene un total de 15 miembros. 5 son permanentes y tienen poder de vetar decisiones: China, Francia, Rusia en guerra con Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. Los otros 10 miembros son no permanentes. Cada año se elige a 5 miembros no permanentes, según la distribución por regiones del mundo. La intención del presidente Guillermo Lazo es exponer los valores que tiene Ecuador por la paz mundial, por los derechos humanos, según declaraciones anteriores del canciller Holguín. ANT restringe uso de motocicletas a una sola persona. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, anunció que en Ecuador entra en vigencia de inmediato la restricción de circulación en motocicleta a una sola persona. Esto debido a la violencia que afecta al país y los sicariatos que se han producido a través de estos vehículos.
Este miércoles 8 de junio, durante una conferencia de prensa, el ministro indicó que la medida tiene excepciones. Solo podrán estar 2 personas en los siguientes casos: cónyuge o conviviente en unión de hecho, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, menores de 12 años. La presentación de la resolución se la realizó en conjunto con Agencia Nacional de Tránsito, ANT, y el Ministerio de Obras Públicas, en el Palacio de Gobierno. Esto luego de la tercera reunión que mantuvo el directorio de la entidad. El objetivo es normar las condiciones generales de la capacidad permitida de personas que se movilizan en este tipo de vehículos ante los hechos delictivos que se registran en el país, agregó la ANT en un comunicado. Según un informe de la Policía Nacional, en el primer trimestre de este 2022, en promedio se cometieron 3 robos al día a bordo de motos, solo en Quito, mientras que en Guayaquil el 60% de los delitos se cometieron de esa manera. Asimismo, un total de 220 muertes violentas se perpetraron bajo la modalidad de 2 personas en moto. El director ejecutivo de la ANT, Adrián Castro, acotó que se facultará a los municipios, mancomunidades o consorcios para que se establezcan reglas complementarias siempre que garanticen la seguridad de los ciudadanos y sus medidas se sustenten en informes técnicos, estadísticos y en el análisis de su realidad local. Contraloría confirmó irregularidades en emisión de carnés de discapacidad. La Contraloría General del Estado dio a conocer los resultados obtenidos tras el examen realizado a los procesos del Certificado Único de Calificación de Discapacidad y la entrega del carnet de discapacidad por parte de entidades del Ministerio de Salud Pública, realizado entre 2014 y 2020. Como resultado, en 68 informes aprobados entre 2020 y 2021, se encontraron errores en la calificación para el otorgamiento de este documento. Además, la Contraloría identificó el incumplimiento de regulaciones de la autoridad sanitaria, la falta de documentación de respaldo y equipos de servidores calificadores no acreditados. El organismo indicó que uno de los errores más recurrentes identificados en el incumplimiento de la normativa, regulación y proceso, debido a que los equipos conformados para la calificación de discapacidades no requirieron informes de especialistas, certificados médicos y la evaluación de trabajo social. Desde la Contraloría señalan que tampoco se registraron los anexos técnicos respectivos en el Sistema Informático en Línea, SIL, del Ministerio de Salud Pública. Calificadores no acreditados o equipos de calificadores incompletos fue otro de los errores recurrentes en el proceso de calificación y emisión de carnés de discapacidad. Los resultados indican que los profesionales que integraron los equipos calificadores no contaron con los certificados de actualización de conocimientos, aprobación de capacitación virtual y de observador de procesos de calificaciones, ni demostraron estar habilitados por el SIL, según dispone la normativa correspondiente. Esta situación se produjo debido a que las autoridades de las entidades acreditadoras no validaron la idoneidad de los profesionales. Finalmente, se identificaron casos en que los equipos calificadores no contaron con todo el personal necesario para valorar o recalificar a personas con discapacidad. Esto conllevó a que los beneficiarios de carnet de discapacidad no hayan sido evaluados de forma objetiva y que las puntuaciones asignadas no se sustenten en criterios técnicos. Liberaron a los 18 detenidos en el parqueadero de un hospital. La noche del martes fueron detenidas 18 personas en las inmediaciones del Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. En su poder se encontraron armas de fuego con municiones que no pudieron justificar y la Fiscalía solicitó prisión para los implicados. Pero un juez decidió otorgar medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante el fiscal. Tras la disposición del juez, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, cuestionó decisiones de este tipo en el sistema judicial. Guayas es la provincia donde se han atrapado más delincuentes en lo que va del año. La policía está haciendo su trabajo, pero lo que avanzamos con la policía muchas veces lo retrocedemos con el sistema de injusticia, dijo. Las autoridades informaron que la mayoría de los liberados por el juez tienen antecedentes penales y su presencia en las inmediaciones del hospital sería para brindar seguridad a alias Joselo, quien fue atacado en una plaza comercial cuando se encontraba junto a su esposa e hija.
El capitán Cristian Vera, jefe del circuito 9 de octubre, indicó que aún se investiga si los detenidos efectivamente brindaban seguridad o intentaban atentar contra la persona hospitalizada. La policía maneja las dos hipótesis. Durante la detención se hallaron 3 armas de fuego, 321 municiones, más de $1,000 en efectivo, entre otros elementos. La mayoría de los 18 sospechosos constan con detenciones anteriores por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, robo o asociación ilícita, dijo Vera. Barrios exigen a Lasso militarizar las calles de Quito por la inseguridad. Representantes de alrededor de 70 barrios de Quito se unieron este miércoles 8 de junio en el municipio de Quito. Resolvieron marchar el domingo 12 de junio desde las 9:30 en el Parque La Carolina para exigir al gobierno militarizar la capital. La concentración será en la Cruz del Papa, desde donde iniciarán la marcha alrededor del parque. Convocan a los quiteños a asistir con camisetas blancas y sus familias y esperar contar con la presencia de alguna autoridad del gobierno para comunicarles sus exigencias. La decisión se tomó tras una reunión con representantes del taxismo y transporte escolar. El encuentro se dio en una de las salas del municipio, pero los dirigentes barriales aseguran que la iniciativa es de carácter ciudadano, no político. De hecho, descartan un diálogo con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Buscan una reunión con el presidente Guillermo Lasso para exponerle alternativas de solución ante la inseguridad ciudadana. Policía Nacional detiene a miembros de varias organizaciones delictivas. A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el Ministerio del Interior dio a conocer la detención de 7 presuntos miembros de organizaciones delictivas. Según información oficial, los detenidos pertenecerían a las bandas de Los Tijerones y Los Lobos, y en su poder se encontró armas de fuego, municiones, explosivos y chalecos antibalas. Según los primeros indicios compartidos por las autoridades, los aprehendidos tenían planeado un ataque a funcionarios e instituciones públicas. Cabe mencionar que en operativos anteriores, la Policía Nacional detuvo a varios integrantes de estas organizaciones delictivas, entre ellos un jugador de fútbol. Al respecto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, felicitó el trabajo realizado por los uniformados. El crimen debe entender que el Estado no teme perseguirles y ponerles tras las rejas, sentenció. Conductor que arrolló a niño en Quito fue liberado con medidas sustitutivas. Un conductor en estado etílico atropelló a un niño y una mujer al invadir una vía en el centro histórico de Quito. Este hecho sucedió el pasado domingo 5 de junio de 2022 en las calles Chile y José López. El hombre que impactó con su auto que prestaba servicio de taxi fue puesto a manos de las autoridades. El sospechoso de este siniestro es Giovanni C., de 50 años. El conductor fue trasladado a la unidad de flagrancia en Quito. Sin embargo, un juez le otorgó medidas sustitutivas hasta emitir sentencia. Hasta este miércoles 8 de junio, el ciudadano mantiene un proceso legal vigente. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, en estos casos se reduce 30 puntos de su licencia. Se suspende el documento para conducir y deberá pasar 90 días en la cárcel por esta contravención. El conductor que está involucrado en el arrollamiento registra otras infracciones, según reflejan los datos de la página web de la Agencia Nacional de Tránsito. Las faltas que se despliegan detallan una multa por no utilizar el cinturón de seguridad y también recibió una citación por desobedecer a los agentes. El supuesto infractor cuenta con 12,5 puntos en su licencia de conducir y mantiene una deuda por las multas de tránsito. En el primer día de encuentros de alto nivel, Estados Unidos presentó un esfuerzo regional llamado Fuerza de la Salud de las Américas. El anuncio incluye la capacitación de 500,000 médicos y enfermeros en el hemisferio a través de la Organización Panamericana de la Salud. Según dijo a La Voz de América el secretario estadounidense de esa cartera, Javier Becerra. Hay partes en todos los países, incluyendo los Estados Unidos, donde hay comunidades que no tienen acceso a ese cuidado médico necesario. Y allí queremos concentrar esos nuevos profesionales médicos. El presidente Biden, anfitrión del foro regional en Los Ángeles, planea presentar en los días siguientes varias iniciativas.
desde las económicas hasta las migratorias. Así lo resumió el principal diplomático estadounidense para el hemisferio, Brian Nichols. Recursos para estabilizar migrantes en las comunidades donde estén alrededor de nuestro hemisferio. Más apoyo de instituciones financieras internacionales. Entre las instituciones en las que se apoyarán los acuerdos está el Banco Interamericano de Desarrollo. Y para eso hay que ver políticas buenas, incentivos buenos para inversiones. Biden propondrá reformas que permitan acelerar las inversiones de capital privado en la región, con un objetivo estratégico y bajo una advertencia a los gobiernos. La oferta de la República Popular de China no siempre es lo que parece. Se espera que el mandatario estadounidense anuncie también más de $300 millones en asistencia destinada a garantizar la seguridad alimentaria en la región y que agrega corporaciones de capital estadounidense en ese esfuerzo. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién vive y quién no vive. Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012, en Cartagena. ¿Cómo y qué hacer para enfrentar la migración en el hemisferio occidental? Es una pregunta a la que por primera vez de manera conjunta se podría dar respuesta en el marco de la Cumbre de las Américas. Se tiene que resolver este problema de migración de una manera humanitaria, pero también de una manera que va a trabajar. Porque ahora lo que está pasando es que hay un sistema que no existe, está muy quebrado. Reconoció en conversación con La Voz de América el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ha estado trabajando junto al gobierno mexicano en la construcción de mecanismos que permitan enfrentar las causas fundamentales de la migración regional. Una declaración hemisférica frente al reto migratorio se concretará en la Cumbre de las Américas. En ella, confirmó a La Voz de América el canciller de Honduras, Enrique Reina, se incluyen alternativas que han venido negociando con España. Precisamente la ampliación de estos programas de trabajo temporal. Lo queremos hacer con España, creo que son mecanismos muy interesantes para abordar el tema de la migración regular. También lo estamos haciendo con los Estados Unidos para ampliar las visas H2 y todas las que nos permitan también esta regularización. Y al igual que ya lo hemos iniciado alguna vez con Canadá y lo buscaremos con México. Lo que se refleja en la presencia de España como invitado en esta reunión, país que ya estaría jugando un papel crucial en la respuesta a la migración en el hemisferio occidental, con la posibilidad de recibir refugiados centroamericanos y ampliar programas de visados laborales temporales para ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Debemos ser inventivos, tener una cierta inventiva en generar mecanismos de trabajo conjunto entre todos estos países en los que, de los que nacen la migración, de los que transitan la migración y los que la reciben, para buscar combatir precisamente la migración ilegal y las causas sobre todo que la provocan. A pesar de la ausencia de la presidenta hondureña Xiomara Castro y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sus cancilleres avanzan en acuerdos para atender a los repatriados, flujos migratorios de terceros países y reunificación familiar. El canciller va a estar, yo creo, espero, en una posición de apoyar todos los resultados de esta cumbre. Entonces va a ser resultado bueno. Sí, yo quisiera personalmente que aquí estuviera AMLO, pero decidió por las razones que él tiene que no iba a venir, pero México está aquí. Y entonces vamos trabajando para resolver las problemáticas que tenemos, pero también hallar soluciones para oportunidades. Presidente, hoy, ¿cuál es el tema más urgente que tiene Ecuador y que va a plantear aquí en la Cumbre de las Américas? Seguridad, en tanto, digamos, en la medida que requerimos apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales que trafican con droga, pretenden utilizar el territorio ecuatoriano para tráfico de drogas y a la vez producir actos de violencia que inquieta a la población ecuatoriana. Estamos hablando de recursos, equipamiento. ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué requerimos fundamentalmente? Más personal. Y para eso se requiere presupuesto, se requiere equipos. Para enfrentar el narcotráfico probablemente requerimos drones o requerimos radares de alta tecnología. Requerimos también armamento adecuado, pero lo fundamental, requerimos tecnología. Pero en efecto el Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos
un plan Ecuador. Este fin de semana la Armada de su país alertaba que la flota internacional, mayoritariamente de barcos chinos, estuvo a 70 millas de la zona económica exclusiva del Ecuador con dirección a Galápagos. ¿Qué piensa usted de la actitud de China respecto a este tema que es ya recurrente en el Ecuador? No quisiera particularizarlo con respecto a China, me quiero referir a la flota internacional. Y el problema se presentó fundamentalmente en el año 2020. En el año 2021 no tuvimos ese inconveniente y esperamos que en el 2022 tampoco tengamos este problema. Hemos conversado. La cita de los líderes del continente comienza este miércoles y con ella la oportunidad para los gobernantes de alcanzar acuerdos. Sin embargo, desde la antesala el foro generó controversia. Realmente a mí me sorprendió un poco que en la lista no estuvieran sobre todo Cuba y Venezuela, porque la ruta que se había venido trazando por la administración Biden era aminorar, paliar un poco las medidas contra Cuba. La exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua hizo que otros gobiernos cuestionaran si se trata de una cumbre para todas las Américas o solo de los aliados de Estados Unidos. Que no voy a asistir a la cumbre. El presidente de México y otros países decidieron no ir, pero este podría no ser el mayor reto para Estados Unidos. Lo que evidencia esta cumbre de las Américas es la falta de liderazgo y poder de convocatoria que tiene Estados Unidos en toda la región de las Américas. Algunos analistas ven la cumbre de las Américas como la gran plataforma para que Washington muestre su plan para el hemisferio. Mientras la región busca soluciones a sus problemas, el presidente Joe Biden enfrenta en casa los estragos del COVID-19, la asistencia a Ucrania en la guerra contra Rusia y un índice inflacionario histórico. No nos olvidemos, por ejemplo, que hay muchos que caracterizan a África como el continente de la pobreza, pero también a América Latina como el continente de la desigualdad. China está encontrando un espacio de influencia en el hemisferio con la meta de poner en duda la hegemonía de Washington. Semanas antes de que el Caribe anunciara que no iban a ir a la cumbre, y estoy hablando de 1 o 2 semanas antes, hubo una cumbre con el canciller de China de todos los países del Caribe virtual, donde claramente a eso hay que sumarle las iniciativas por parte de la CELAC para acercar a China al grupo de países de América Latina. El principal diplomático estadounidense para el hemisferio occidental aseguró que Washington es el mejor aliado de la región, pero formuló una advertencia. Estados Unidos no dice que los demás países no deberían de tener relaciones comerciales con la República Popular de China, sino que debían entrar en esas relaciones con los ojos abiertos. Y no solo expertos, legisladores republicanos atribuyeron a una supuesta falta de liderazgo del presidente Joe Biden la ausencia de México, Guatemala, Honduras y El Salvador en la Cumbre de las Américas. Los congresistas convocaron una conferencia de prensa en el Capitolio para criticar la agenda de la cumbre, alegando que no abordará temas de mayor interés para la región como la economía y el comercio. Los mandatarios de los países que generan mayor migración irregular hacia Estados Unidos son los grandes ausentes en la Cumbre de las Américas. Alejandro Yamatei por Guatemala ya había anunciado que no iría. Nayib Bukele por El Salvador no dio mayores explicaciones y la recién proclamada presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decidió no asistir en apoyo a los 3 países que no fueron invitados. Para el experto Mario López, las 3 ausencias afectan al anfitrión por no haber demostrado capacidad de negociación. Lo que se está teniendo es una demostración de que Estados Unidos no está pudiendo liderar en el Istmo o en el hemisferio americano. Y eso sí pesa en materia de política exterior para ese país. Para Úrsula Roldán, del Instituto de la Universidad Rafael Andívar, la decisión de los presidentes es cuestionable. Cada uno asume una posición según su propio proyecto político en su país. No están representando a las poblaciones. En esa cumbre se iban a determinar aspectos importantes como la migración irregular. Un tema que debería ser prioridad, según los expertos. Una de las prioridades de Estados Unidos, que es el tema migratorio, no está teniendo el auge internacional, puesto que
no se ha logrado consensuar una agenda. Nicaragua no fue invitado a participar, mientras los mandatarios de Costa Rica y Panamá sí serán parte de la convocatoria hecha por Estados Unidos. Es el momento, le he dicho al presidente, le he dicho a los inversionistas, es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela, para que lleguen en el turismo, en la minería. Turquía es la primera parada de una gira euroasiática que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó el martes y de la que no se ha revelado qué otros destinos incluirá. Turquía ha sido un aliado estratégico para Venezuela, sobre todo en este momento de sanciones, en un momento en que los mercados internacionales tradicionales de Venezuela están cerrados, en que los socios comerciales en América Latina de Venezuela no quieren fortalecer sus relaciones. Un país como Turquía, países como China, países como Rusia han sido un aliado fundamental para Maduro. Sin acceso a financiamiento de organismos multilaterales, pedir un nuevo préstamo estaría entre los objetivos de este viaje, en opinión del consultor político Luis Benavides. ¿Cuál es el trade-off de todo esto, ¿no? Por supuesto, ya hemos visto cómo la aerolínea, por ejemplo, Turkish Airlines está en Venezuela, y no solamente eso, sino que ha sido una de las pocas aerolíneas que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil le ha permitido en pandemia poder mantener sus operaciones sin mayor limitación. El mes pasado estuvo en Caracas el canciller de Turquía, quien prometió triplicar el comercio bilateral. No hay conocimiento público sobre cuáles son esas inversiones estratégicas que está haciendo el gobierno turco en Venezuela. Si se habla de 1.500 millones de dólares que se quiere lograr para 2022-2023, pues los venezolanos queremos saber cuáles serían esas áreas en las que se está decidiendo invertir. Maduro no fue invitado a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles. Tampoco el opositor Juan Guaidó, pero tendrá una videollamada con el presidente Joe Biden en las próximas horas. Cuando fui donde estaban las mochilas, le disparó a mi amigo que estaba a mi lado y pensé que iba a volver al salón, así que tomé su sangre y la puse sobre mí. 2 semanas después de sobrevivir a un tiroteo masivo untándose con la sangre de un compañero de clase y fingiéndose estar muerta, Mía Cerrillo, una estudiante de 4º grado de 11 años en la escuela primaria Robb, compartió su testimonio durante una audiencia de la Cámara de Representantes sobre la violencia armada. I come because that girl lost my baby girl. En el Capitolio estuvo solamente su papá Miguel. Además, los padres de Lexi Rubio, una niña de 10 años víctima del tiroteo en Uvalde, exigieron a los legisladores que hagan algo concreto para evitar más masacres. Entendemos que por alguna razón, para algunas personas, para las personas con dinero, para las personas que financian campañas políticas, las armas son más importantes que los niños. Los emotivos testimonios se desarrollaron antes que la Cámara vote sobre un paquete de medidas de control de armas, incluida la legislación que prohibiría la venta de rifles semiautomáticos a personas menores de 21 años. Después, es casi seguro que los proyectos de ley no llegarán a ninguna parte en un Senado dividido en partes iguales, donde la sólida oposición republicana significa que no se puede obtener los 60 votos necesarios para romper una maniobra obstruccionista.